Bueno, mi nombre es Melanie Prieto. Mi exposición es sobre la Guerra Fría y esta vez voy a hablar qué fue, por qué, por qué se llamó la Guerra Fría, en qué consiste el capitalismo y el comunismo, las causas, los efectos, en qué consistió la guerra espacial, el Pacto de Varsovia, la OTAN, algunas revoluciones en la Guerra Fría, el Plan Marshall, la doctrina Truman, la doctrina Sinatra, el declive de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría termina en Europa y las características. Eh, la Guerra Fría fue una guerra entre dos ideologías políticas más importantes. Estas fueron el capitalismo y el comunismo, y esto fue el enfrentamiento político e ideológico y militar que tuvo lugar durante el siglo XX entre 1947 y 1991, representadas respectivamente por Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Se llamó la Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto armado directo entre esas dos potencias, sino más bien era una guerra por ver quién lograba una mayor extensión de su ideología. La Guerra Fría, que fue el capitalismo, fue un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales en el que el capitalismo predomina sobre el trabajo. El comunismo fue la ideología política cuya principal aspiración es la consecuencia de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción permanezcan a la comunidad y no a los individuos. Las principales causas fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema político. 2. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. 3. Ambos países temían el ataque de uno u otro. 4. El presidente americano Roosevelt sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Y quinto, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Los efectos fueron, primero, los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. 2. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 3. Se llevó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. 4. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. 5. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. 6. Los estados de Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. 7. América se convirtió en la única superpotencia del mundo. Y 8. Se derrumbó el comunismo. ¿Qué fue la guerra espacial? Fue la competencia tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio exterior. El Pacto de Varsovia fue un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua más conocido. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este, y su objetivo era contrarrestar la amenaza de la OTAN, Organización de Tratado de Atlántico Norte. La OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, es una organización internacional política y militar fundada en 1949. Algunas de las revoluciones durante la Guerra Fría fueron: primera, en 1949, la revolución en China. De 1950 a 1953 fue la Guerra de Corea. En 1956, la revolución en Hungría. 1959, revolución en Cuba. De 1950 a 1975 fue la Guerra de Vietnam. El Plan Marshall, con las naciones europeas frágiles. Luego de una guerra violenta, los Estados Unidos aprobaron una serie de apoyos económicos a la Europa aislada para que dichos países pudieran levantarse y demostrar las ventajas del capitalismo. La doctrina Truman
Fue una medida política que establecía que los Estados Unidos podían dar apoyo a personas libres que están resistiendo los intentos de dominio por minorías armadas o por presiones exteriores. La doctrina Sinatra fue el nombre que el gobierno soviético de Mikhail usaba para describir su política de permitir a sus países vecinos el Pacto de Varsovia, y esto determinaba sus propios asuntos internos y su propia evolución política. El declive de la Unión Soviética, la perestroika, reestructuración, consistió en una reforma de las estructuras económicas soviéticas. Fue llevada a la práctica en todo el territorio de la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev. El declive de la URSS, de la Unión Soviética, la Glasnost, permitió una apertura y transparencia comunicacional, más libertad de prensa e imprenta. El fin de la Guerra Fría. Primero, logró la desintegración de la Unión Soviética. 2. La llegada de Mikhail Gorbachev en 1985 al Kremlin fue el elemento clave que desencadenó un rápido proceso que acabó con la Guerra Fría. 3. El acuerdo entre Reagan y Gorbachev, reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar el enfrentamiento ideológico internacional. La Guerra Fría termina en Europa cuando las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. 2. Se unificó Alemania. 3. Se detuvo la carrera armamentista. 4. La competencia ideológica cesó al ponerse en duda el comunismo. Y 5. El presidente Bush declaró la necesidad de un nuevo orden mundial para sustituir la rivalidad de las superpotencias que habían dividido el mundo, alimentando la Guerra Fría. Las características. Se organizó un sistema bipolar rígido. La tensión permanente entre los dos polos. Se establece una política de riesgos calculados. El papel asignado de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y fin, muchas gracias.